Voces de la Misión. El día de hoy te presentamos Cada persona es un don. El contenido de este evangelio se puede percibir desde dos perspectivas, la de la Virgen María y la de Jesucristo. Comencemos por la perspectiva mariana. La clave principal para captar este pasaje desde la perspectiva de la Virgen María es lo que dice el versículo 51. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. María tomó esta actitud ante algo que sucedió, ante algo que vieron con José y que escucharon. ¿Qué fue lo que sucedió? El Evangelio relata que fue hasta después de un día de camino que José y María se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba con ellos y tuvieron que regresar a Jerusalén. Y hasta después de 3 días lo encontraron. ¿Qué fue lo que vieron? La preocupación y angustia de los papás contrasta con la tranquilidad de la escena que ven. A su niño en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. De ahí que la reacción de la Virgen sea de lo más normal. ¿Por qué nos has hecho esto? Y agrega en resumen que lo andaban buscando llenos de angustia. ¿Pero qué escucharon? A las cosas que vieron se le agrega lo que escucharon. ¿Por qué me buscan? La pregunta que suena en la inteligencia del lector es, ¿cómo que por qué? Había 2 razones obvias. Una, estaba perdido. La otra era su hijo. Y aquí se introduce en forma de pregunta una de las frases aparentemente más enigmáticas del Evangelio de Lucas. ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Y por si hubiera alguna duda, el Evangelio dice que no entendieron. El Evangelio, antes de indicar la reacción de María, dice que Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Quien está contando la historia quiere dejar claro que Jesús no era un niño grosero, pero también parece querer convencer de que en la vida de Jesús la obediencia total a su padre supuso la obediencia como buen hijo a sus papás, José y María. Todo esto es lo que guardaba María en su corazón, lo que había sucedido, lo que había visto y escuchado. Guardar tiene el alcance de preservar, conservar, proteger, conservar en la memoria, reflejando siempre cuidado y responsabilidad. Pero además se afirma que era en su corazón donde la Madre de Jesús guardaba todas las cosas. En textos como este es posible entender el corazón como el conjunto de capacidades con el que las personas deciden también como lo profundo en contraposición a lo que está por encima. Es decir, la Virgen, además de conservar todo, no lo hacía superficialmente. Pero el Evangelio también se puede leer en clave cristológica. Lucas cuenta algunas cosas de Jesús niño desde la perspectiva de adulto. Es decir, si Jesús había estado muchas veces en el templo siendo adulto, tenía que haber estado siendo pequeño. El lugar donde Jesús enseñaba siendo grande y donde aparece de pequeño se refiere con mucha probabilidad a una de las salas o pórticos exteriores del templo. Solo en el exterior del templo pudo haber ocurrido este suceso. Pero Jesús no solo estaba en el templo. Aunque es muy común traducir en la casa de mi Padre, no es lo más correcto, porque el texto griego original no posee la palabra casa y sería mejor, en todo caso, traducir en los asuntos de mi Padre. Esto coincide con la actitud de Jesús en el templo de Jerusalén. Según Lucas, Jesús había hecho un largo camino para llegar a Jerusalén. Una vez en la ciudad, entró al templo y comenzó a echar fuera a los vendedores diciéndoles: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». De ahí en adelante Jesús utilizará el templo para enseñar, y no obstante que los jefes religiosos lo quieren matar, insiste en estar ahí a tal grado que Lucas
termina informando que durante el día enseñaba en el templo y la gente acudía a él. Si relacionamos esta actitud del Señor con el pasaje de Jesús niño en el templo, puede quedar claro que Lucas desea introducir una convicción. Con Jesús, el templo adquiere otro sentido. El lector atento entiende que aun cuando toda la escena se desarrolla en el templo, este no es el centro, sino aquel niño que redimensiona ese lugar desde los asuntos o cosas de su padre. Desde lo anterior podríamos decir con cierta razón que este evangelio presenta dos mensajes muy claros. Por una parte, ante la presencia del Señor y su actuación, no hay otra actitud correctamente posible más que la que tuvo la Virgen María. Por otra, los espacios que consideramos sagrados tienen sentido si se redimensionan desde la preocupación por estar en las cosas del Padre, en la misma sintonía de Dios. OMPE México presentó Voces de la Misión, la misión a la luz de la palabra.